Se está utilizando esta noticia para desviar la atención de otros asuntos que copan el interés actual en España, como por ejemplo cuchilladas en plena calle, atentados yihadistas no reconocidos como atentados yihadistas, escándalos de corrupción, algunos subyúdice, otros ya juzgados. Y esta desviada de atención, si realmente lo es, ¿nos puede salir muy cara a los españoles? Hay falta de información y desconocimiento sobre cómo se ha producido la infección de los primeros afectados. Todavía no se sabe. En el barco Ondius hay ratas. Las personas que ya han muerto, desgraciadamente, un hombre y su esposa, él de 70 años, ella de 69, contrajeron el virus fuera del barco o dentro del barco. Las personas que se encuentran dentro del barco, aunque estén asintomáticas, pueden desarrollar con posterioridad la enfermedad, porque se habla de un periodo latente que oscila entre 1 y 2 semanas. ¿Esas personas han tenido contacto directo con alguno de los contagiados? ¿Realmente es un virus que no es fácilmente contagiable o realmente es un virus que cambiando unas sábanas, como leí ayer en Antena 3, puede producir el contagio a una persona y desencadenar en su fallecimiento? No lo sé. Hoy para ustedes traigo muchas preguntas y no tengo prácticamente respuestas. A ver si entre todos hallamos la respuesta lógica para este sinsentido que estamos viviendo. El barco Ondius se dirige a España. Probablemente llegue el lunes. Bien. Si el barco estaba cerca de Cabo Verde, ¿por qué no se produce allí el desembarco de la gente y se traslada a sus lugares de origen? ¿Por qué tiene que viajar durante 3 días a España? ¿Acaso es necesario que venga a España por algún motivo, más allá de lo que nos ha dicho el ministro Marlaska de razones humanitarias? ¿O hay alguna intención más allá que desconocemos? No lo sé. Lo cierto es que hay 14 personas dentro del barco que son españolas y que se quedarán en España. Por cierto, acabo de leer una noticia que uno de los aviones que llevaba a uno de los evacuados del barco que estaba infectado va a repostar en Valencia. Parada para repostar en Valencia. Las personas españolas que viajan dentro del barco van a ir a Madrid, al Gómez Ulla. He leído otra noticia. Los médicos del Gómez Ulla, las personas responsables de tratar con esas personas asintomáticas de momento, todavía no tienen directrices de cómo tienen que obrar. Muy bien, pero es que vamos un poco más allá. Ayer, Mónica García decía que después de examinar a esas 14 personas, van a hacer cuarentena en el Gómez Ulla. Pero, claro, Margarita Robles ha dicho lo contrario, que si esas personas no quieren hacer cuarentena, nadie, obviamente, puede obligarles. La única manera de limitar la movilidad de una persona, que esto está previsto en la Constitución, es a través de una resolución judicial. ¿Hay alguna resolución judicial o la habrá de hoy jueves al lunes para obligar a esas personas a que estén durante 40 días, el tiempo oportuno, en el Gómez Ulla bajo revisión médica? ¿Preguntas de las que yo no tengo la respuesta? No es que están asintomáticas. Esta mañana he escuchado un podcast en el canal de YouTube de mi querido amigo Alex Fidalgo, que ha llevado a un virólogo y le ha preguntado ¿cuánto tarda una persona en tener síntomas desde el contagio? Bueno, una respuesta que me ha asombrado, entre 1 y 2 semanas. ¿Cuándo fue la última vez que uno de los pasajeros tuvo un contacto con alguno de los afectados? Dicen, no se preocupen que no es difícil contagiarse. Bueno, ya hay 3 fallecidos y se sabe que hay 7 personas ya que presentan síntomas. Una azafata que atendió a una de las mujeres, a la mujer que falleció cuando estaba siendo llevada a su país de origen. Esa mujer ya presenta síntomas. Otro hombre, un francés, que también viajó en un avión donde previamente se había llevado a uno de los evacuados, también presenta síntomas. 7 personas con síntomas. Pero es que vamos a ir un paso más allá. Resulta que todavía no sabemos cómo se contagiaron los primeros. Si se contagiaron en Argentina en una excursión previa a montarse en el barco o si se contagiaron dentro del barco. Y esto es importante porque puede ser que el barco tenga restos de algún roedor contagiado con hantavirus en las bodegas del barco, por ejemplo, y que haya personas que se hayan contagiado y que todavía no han desarrollado la enfermedad. Pero ¿qué hay de las personas que se bajaron en la isla de Santa Elena? Concretamente,
30 personas. Bueno, recordemos, cronológicamente, el barco sale de Ushuaia, en Argentina, el día 1 de abril. 150 pasajeros, pero es que a medida que el barco iba avanzando, iban haciendo escala personas en ese barco. Bueno, la noticia la publica El Mundo y habla, el titular dice así: el operador del crucero del Antavirus afirma que una treintena de pasajeros desembarcaron en la isla de Santa Elena. ¿Se ha localizado ya esas 30 personas y por dónde han ido? Porque todavía no lo se sabe. Dice, un pasajero, el primero que se murió fue un hombre holandés de 70 años. Comenzó a presentar síntomas, porque esto empieza con unos síntomas muy parecidos a una gripe común, fiebre, cefalea y diarrea leve el 6 de abril. Desarrolló dificultad respiratoria el 11 de abril, por eso se baraja la hipótesis de que este hombre haya contraído el virus antes de subir al barco. De las 3 personas, bueno, este hombre falleció a bordo el día 11 de abril, o sea, duró 5 días más. De las 3 personas fallecidas, solo la esposa del holandés dio positivo ahora en el antivirus. Vale, 69 años la mujer. Síntomas gastrointestinales, cuando acompañó los restos de su marido a tierra en el remoto territorio británico de Santa Elena el 24 de abril. O sea, por poner datos. Si el 1 de abril zarpa en Ushuaia y ese hombre lo contagió antes de entrar en el barco, él empezó a presentar la enfermedad una semana después y su mujer muere el 26 de abril, 26 días después de que zarpara el barco. O sea, ya no estamos hablando de... No, es que dicen, llevan semanas en el barco, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se contagia ese virus? Bueno, el contacto estrecho con una persona, no necesariamente acostarte en la cama, que ya hemos visto el caso de la azafata de vuelo. Hay que tocar a la otra persona, estar relativamente cerca de esa persona. Hay muchas incógnitas. Claro, de momento solo sabemos que por razones de oportunidad política, esto lo pongo yo, esto es lo que yo digo, aderezo yo la noticia con este comentario, creo que por razones de oportunidad política, el barco viaja durante 3 días de Cabo Verde a España, que nos traen esta situación, que nos sacan a Fernando Simón, el de la pandemia, para que todos nos acongojemos vivos, salgamos a comprar papel del váter, pensando ya que nos van a encerrar en casa en pleno verano, pero puede ser que esto solo sea una forma de desviar la atención. Bueno, ya hemos visto que la semana pasada hubo un asesinato en plena calle de una joven y el gobierno no ha salido a decir nada, nadie ha salido a decir nada. Esto puede estar pasando en este mismo momento, pero los periodistas ahora mismo y todos nosotros tenemos el foco puesto en esta noticia, en el antivirus. Puede ser, señores, que no pase nada. Ojalá no pase nada. Pero, ¿y si pasa? ¿Y si pasa? Pues miren, si pasa, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que nos encierren, puede pasar que las elecciones del año que viene, si esto se va de madre, no se celebren, y de momento lo que ya está pasando, objetivo conseguido, es que no estamos hablando de Pedro Sánchez, ni de su mujer, ni de Ábalos, estamos hablando del antivirus. Qué poco le importa al gobierno de España, qué poco le importa a Pedro Sánchez la salud de los españoles. No era necesario. Por supuesto, como españoles, tenemos la obligación de velar por nuestros compatriotas y esas 14 personas, pues lógicamente, tendrían que venir a España. Pero previamente habrá que adoptar las resoluciones judiciales correspondientes para que estas personas estén perfectamente atendidas, primero por ellas y después por el resto de la sociedad, y que estén en cuarentena de manera obligatoria. Pero para eso, antes de salir en la rueda de prensa y decir van a hacer cuarentena sí o sí, habrá que habilitar los mecanismos legales para que esto se pueda producir, porque si una de las personas, y con toda la razón del mundo, que llegan de ese barco dice yo no me encuentro mal, yo me puedo ir perfectamente a mi casa. Yo me puedo ir perfectamente a mi casa, ya lo vimos con lo del ébola, la enfermera que salió a hacerse las uñas a la peluquería, dio todos los paseos que le dio la gana, porque no había ninguna resolución judicial que le dijera a esa señora tienes que quedarte en un centro médico hasta que la autoridad competente disponga. O sea, que esto puede llegar a pasar. ¿Estoy yo nerviosa? Pues mirad, la verdad es que no. No soy una persona, aunque ustedes piensen lo contrario, que me alarme fácilmente. Yo creo que no va a pasar nada, pero yo no soy viróloga. Creo que no va a pasar nada. Pero, ¿que esto se está utilizando políticamente para tapar la mierda de Pedro Sánchez? Sí.
Eso lo creo. ¿Que se pueda ir de las manos? También lo creo, porque yo creo que hay falta de información y falta de entendimiento entre el gobierno central y el gobierno de las Canarias. Si es que ayer mismo el presidente de Canarias, Clavijo, decía, si es que yo le he mandado no sé cuántos mensajes a la ministra de Sanidad y no me está contestando. Hoy tenía una reunión con ella, veremos a ver qué sale de esa reunión. Van a tener que achantar porque no les va a quedar otra y tener que recibir el buque en Canarias. Desde Justicia Europa, han presentado un recurso para evitar que se produzca el desembarco. Mucho me temo que esto va a quedar en agua de borrajas, que el buque va a llegar y que nos lo vamos a comer con patatas. Insisto, no sabemos en qué situación se encuentra el buque. No sabemos si de las personas que están dentro hay gente que está contagiada por el virus, pero que ese virus se encuentra en estado latente. No lo sabemos. No lo dice Begoña Gerpe, lo dice un virólogo. Por cierto, otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención tiene que ver con la hija de una exdiputada socialista llamada Carmen López. La hija se llama Maika, casada y con amigas que también participaron en esta aventura consistente en desviar fondos de UGT, de este sindicato, para su propio beneficio, operaciones de cirugía estética, viajecitos, compras, casoplones, la vida padre. ¿Cómo lo hacía? Pues falsificó nada más y nada menos que 670 cheques con un método muy sencillo. Solo necesitaba una goma de borrar, ponía el nombre de una persona que se inventaba que iba a recibir una indemnización, un cheque del sindicato, y cuando volvía a su mesa borraba, ponía el nombre de su marido o el de alguna de sus amigas, y así durante un tiempo pues consiguió desviar la nada despreciable cantidad de 4,5 millones de euros. Nadie se dio cuenta. ¿Saben ustedes cuánto le piden de cárcel a esta mujer? 8 años. A mí me piden 2,5 por un vídeo. Para que se fijen ustedes en la proporcionalidad que tiene nuestro Código Penal. 2,5 años por hacer un vídeo. A esta señora le piden 8 años por llevarse 4,5 millones de euros de un sindicato. Maravilloso, señores. Es la coherencia de la gente de izquierdas. Hay que quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres y que ellos sean los siguientes ricos. Hemos visto incluso Ábalos, que ayer salió una exclusiva, hoy han sacado la exclusiva, donde Ábalos organizó, bueno, lo organizó Koldo, que era su machaca, pues una reunión con 6 prostitutas nombradas con sus respectivos números y luego iban asignando a las personas que iban a participar de esa fiesta, entre ellas un amigo íntimo de Zapatero, se repartían las putas. Mis respetos a las putas, siempre mis respetos a las putas, porque creo que cobraban muy poco para aguantar a esos tipejos. Se iban de cena a un restaurante muy conocido en Madrid llamado Kabuki, que es carísimo, decían en el programa de Ana Rosa que en torno a 2.000 euros habrían gastado por la cenita, se repartían las putillas y luego Ábalos salía y decía, yo es que soy feminista porque soy socialista, es inherente, como soy socialista, pues entonces tengo que ser feminista. Era lo que decía la hermana de que también está imputada, amiga de Koldo, que decía, no, yo es que no puedo ser racista porque soy de izquierdas. Es que es un argumento que cierra por todos los lados. A nadie se le escapa nada en ese argumento. En fin, es lo que tenemos, señor. Esta es la actualidad española. No se va a hablar de otra cosa más que del antivirus. Yo estoy pendiente del antivirus. Les haré saber lo sabrán ustedes por las noticias y yo lo comentaré por aquí. Pero mi opinión personal es que esto es una bomba de humo, una cortina virus, que lo bautizan así en redes sociales, que se está utilizando como se utilizan otras tantas bombas de humo para que miremos ahí y no miremos ahí, señores. Eso es lo que yo creo. ¿Que se puede ir de las manos? No me cabe la más mínima duda. ¿Que algunos están deseando que esto se vaya de madre? Sí, también lo creo. ¿Que algunos están deseando que esto se vaya de madre? También lo creo. En fin, que lo voy a dejar aquí. Recuerden darle me gusta a este vídeo, lo agradezco un montón. Recuerden también, para terminar, quizá lo debería de haber dicho al principio del vídeo, que yo trabajo con Laborai y que tienen ya disponible la opción de hacer la declaración de la renta con nosotros, pero recuerden que cada año que pasa y que hacemos la declaración de la renta, pues perdemos de revisar
un ejercicio, porque solo se pueden revisar 4 ejercicios de la declaración de la renta, es el marco legal permitido. Entonces, hasta junio de este año van a poder revisar la declaración de la renta del 2021 para saber si la han hecho correctamente o Hacienda les adeuda algo, porque, por ejemplo, no hayan aplicado una deducción que les puede corresponder en función de la comunidad autónoma en la que vivan. Así que, amén de hacer la declaración de la renta, revisen gratuitamente, porque esto no les va a costar ni un céntimo de euro, las 4 declaraciones de la renta anteriores antes de presentar la declaración de la renta del año pasado. Dicho todo esto, no me enrollo más, gracias por verme y como siempre les digo, si Dios quiere, nos vemos mañana. Love the chase and the hunt, and I set the